Vayamos a Juan 6, por favor, versículos del 48 al 59. Y puestos de pie, hermanos, por favor, vamos a leer este pasaje. Juan 6, versículos del 48 al 59. Leamos, hermanos. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Hermanos, hemos estado estudiando a lo largo de las últimas semanas en este Evangelio de Juan esa conversación que tiene lugar en esa sinagoga en Capernaum. Jesucristo, con esa multitud de judíos que le habían seguido, que habían buscado saciarse, que habían buscado al Señor únicamente por intereses, por conveniencia. Y hemos llegado, hermanos, al final del quinto diálogo y al sexto y último diálogo que se da en esa conversación. Y en este pasaje que acabamos de leer y que vamos a estudiar esta tarde, el Señor Jesucristo insiste aún más en esa metáfora que Él ha estado utilizando con estos judíos al decirles: yo soy el pan de vida. Y Él utiliza esta metáfora nuevamente de dos maneras básicas. En primer lugar, el Señor Jesús utiliza las mismas palabras que los judíos habían usado para tentarlo y para desafiarlo cuando hablaron del maná que Moisés les había dado. Y aquí el Señor Jesús, como vamos a ver, se va a mostrar a sí mismo como el cumplimiento de ese tipo del Antiguo Testamento, del maná. Y en segundo lugar, vamos a ver que el Señor Jesús lleva este lenguaje metafórico del pan de Dios a su conclusión lógica. Como pan de vida debía ser consumido. El pan no es para mirarlo nada más, ¿verdad? El pan es para comerlo. Y el Señor va a hacer énfasis en esto, en esta metáfora que está utilizando. Y aún vamos a ver, hermanos, que cuando los judíos lo malinterpretaron y se asustaron, se escandalizaron de las palabras del Señor Jesús, vamos a ver que el Señor Jesús no se detractó. El Señor Jesús no cambió la manera en la que estaba hablando, no usó otra metáfora, sino que aún el Señor lleva aún más lejos esa verdad de que Él es el pan de vida, y Él les va a decir que a menos de que coman su sangre
de que coman su pan, su carne y beban su sangre, ellos no pueden tener la vida eterna. Hermanos, esta frase, comer su carne y beber su sangre, es un sinónimo de creer en Cristo. La vamos a ver a lo largo de este sermón constantemente. Y desde ahora, hermanos, les digo, esta frase, que sigue siendo una metáfora que el Señor Jesús está utilizando, es un sinónimo de creer en Cristo, de tener fe en Él para salvación. En esta conversación que hemos visto en Juan 6 y que nos ha llevado varias semanas estudiarla, hemos visto eso, hermanos. Hemos visto que el Señor Jesús describe la fe salvadora de diversas maneras. La llama, por ejemplo, la obra de Dios, la llama como el venir a mí, la llama como el mirar al Hijo, como el ser enseñados por Dios. Y aquí el Señor sigue ampliando esa definición de la salvación, de la fe salvadora, ahora en términos de comer su carne y de beber su sangre. Ahora bien, hermanos, antes de comenzar a estudiar nuestro pasaje, permítanme decir algo, hermanos. Estos versículos no tienen que ver con la cena del Señor. Estos versículos no nos hablan de la cena del Señor. Jesús no está diciendo a esa audiencia judía, no les está diciendo que para tener vida eterna ellos deben participar de un sacramento u ordenanza que Él todavía no ha instituido y que por lo tanto los judíos no pueden participar de ella. Así que el Señor Jesús no está hablando aquí de la cena del Señor, no es un pasaje que nos hable de ella. Pero, aunque este pasaje no trata de la cena del Señor, como vamos a ver al final del sermón, sí se refiere a ella de una forma indirecta. Pero hermanos, no debemos confundir el punto principal que el Señor Jesucristo está enseñando aquí. Y es este, que la vida espiritual solo viene a través de creer en Él por medio de la fe. Esa es la enseñanza principal del Señor Jesús en este pasaje. Hermanos, a modo de que podamos comprender mejor este pasaje, vamos a dividir nuestro sermón en 3 puntos. En primer lugar, vamos a ver que Jesús es el verdadero y mejor maná. Él es el verdadero y mejor maná. En segundo lugar, vamos a ver este punto que he titulado: no comer ni beber de Cristo conduce a la muerte espiritual. No comer ni beber de Cristo conduce a la muerte espiritual. Y en tercer lugar, vamos a ver este punto que he titulado: come y bebe de Cristo por la fe y tendrás vida eterna. Come y bebe de Cristo por la fe y tendrás vida eterna. Empecemos con nuestro primer punto. Jesús, el verdadero y mejor maná. Recordemos, hermanos, que al principio de esta conversación, algunos le han llamado debate entre el Señor Jesús y los judíos. Estos judíos sacaron a colación el tema del maná. Y es ahí cuando ellos desafían al Señor Jesucristo para que haga una señal mayor que la que Moisés había hecho en el desierto. Y el Señor Jesucristo aquí les recuerda algo muy importante y les dice en el versículo 32, Juan 6:32, y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Aquí el Señor Jesús, hermanos, responde de una manera contundente.
Los judíos lo están desafiando a que haga algo mayor que Moisés. Y el Señor les aclara la mente y les dice, a ver, para empezar, Moisés no les dio el pan del cielo. Fue Dios quien se los dio. Y les dice, así como Él les dio a sus padres el pan en el desierto, ese pan que llovía, ese pan que descendía del cielo, así mi Padre les dice, así mi Padre os da el verdadero pan del cielo. El Señor Jesús está diciéndoles aquí, yo soy el cumplimiento de ese maná. En mí se cumple lo que ese maná apuntaba. Así que comenzando, hermanos, ahora en el versículo 48, el Señor Jesús vuelve a esa idea con la que se inició la conversación. El Señor Jesús vuelve a tomar esa idea y la amplía. Y dice Juan 6, versículos del 48 al 50, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Así que aquí, hermanos, en el versículo 48, el Señor Jesucristo afirma nuevamente, yo soy el pan de vida. Y luego les recuerda que sus antepasados, sus padres, comieron el maná en el desierto y les dice, pero ellos murieron. Aquí el Señor Jesús les está mostrando el contraste entre ese maná y el verdadero alimento espiritual, el pan de vida que es Él. Y entonces les dice, en otras palabras, ¿recuerdan que ustedes tocaron el tema del maná al comenzar la conversación? Bueno, sus padres, sus antepasados comieron el maná del cielo, pero murieron. ¿Y por qué murieron? Porque ese era un alimento físico, porque era un alimento temporal, era un alimento que les sació por unas horas y después al otro día tenían que volver a comerlo y después al otro día comerlo y así, y finalmente murieron, porque no era un alimento espiritual. El Señor Jesús está haciendo ese contraste y les dice, yo soy el alimento espiritual, yo sí soy el verdadero alimento que da vida, y el que come de mí no morirá jamás. Estaba haciendo claramente una comparación, una analogía entre el maná y Él mismo. Y esto es, hermanos, lo que la Escritura llama un tipo. El maná era un tipo de Cristo. Miren, en Romanos 5:14, no lo busquen, yo se los leo. Ahí en este versículo, Romanos 5:14, Adán es llamado una figura de Cristo, dice este pasaje. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Esa palabra figura, hermanos, es la palabra griega tipos. Tipos. Un tipo es algo que señala a algo que va a tener su cumplimiento en el futuro. Un tipo es un símbolo diseñado por Dios para señalar hacia adelante,
al cumplimiento. Y ese cumplimiento es llamado antitipo, el que cumple lo que el tipo anunciaba. Entonces, hermanos, vemos aquí que el maná era el tipo que apuntaba a Cristo, el antitipo. Cristo es el cumplimiento de lo que anunciaba el maná. Y hay muchos tipos de Cristo en el Antiguo Testamento. Hemos estado viendo las breves meditaciones de Levítico, y cada animal sacrificado, cada cordero, cada macho cabrío que era sacrificado ahí, todos ellos eran tipos, anticipaban algo mucho mayor, algo mucho mejor. Esos sacrificios como tipo anunciaban el cumplimiento en Cristo de un sacrificio perfecto, hecho una sola vez y para siempre. Entonces, hermanos, el Señor Jesús enseña claramente que hay una analogía aquí. El maná es el tipo y Jesús el antitipo o el cumplimiento del tipo. El maná era real y funcionaba como un alimento para el cuerpo, pero anunciaba hacia un mayor alimento espiritual que se encuentra en la persona y en la obra de Cristo. ¿Qué aspectos había en el maná que eran similares al Señor Jesús? Miren, hermanos, cuando hablamos de esto, de la tipología, los tipos tienen cosas similares al antitipo. Hay similitudes en algunas cosas, pero también hay diferencias muy marcadas. Porque un antitipo funciona en las Escrituras como una señal. Nos muestra algo, pero que nos lleva a mirar a algo que tiene un cumplimiento perfecto. Entonces, ¿qué aspectos del maná se parecían al Señor Jesús? Y es importante ver esto, hermanos, porque el Señor Jesús es quien está utilizando esa analogía del maná para hablar de Él. Así que es importante considerar entonces qué aspectos se parecían del maná a Jesús. Y en primer lugar, hermanos, pues tenemos que ambos eran alimento. El maná para el cuerpo, el Señor Jesús para el alma. En segundo lugar, ambos eran eficaces para dar vida en lo que pretendían. El maná se comía y sostenía los cuerpos físicos de los israelitas, los alimentaba, los saciaba. Y de la misma manera, cuando el Señor Jesucristo es tomado por la fe, Él alimenta el alma, Él sostiene la vida espiritual de los creyentes. En tercer lugar, ambos descendieron del cielo. Dios en el desierto hacía llover el maná 6 días a la semana. El maná descendía del cielo. Hermanos, el Hijo de Dios descendió del cielo y se encarnó. Él vino del cielo. Y como procedentes del cielo, ambos, tanto el maná como Cristo, son dones de Dios, son regalos de Dios. En cuarto lugar, ambos fueron dados al pueblo, ambos fueron dados a todo el pueblo. El maná le fue dado al pueblo de Dios en el desierto, rico o pobre, grande o pequeño, joven o viejo, a todos se les proveyó de maná. Y Cristo, hermanos, es igualmente enviado
a todos, a judíos y a gentiles. Es enviado al pueblo elegido de Dios, tanto judíos como gentiles. En quinto lugar, ambos panes fueron dados en el camino hacia la tierra prometida. El maná fue dado en el desierto, camino a Canaán. Cristo nos es dado por la fe para nuestro viaje a la Canaán celestial, como ese alimento para llegar a la Canaán celestial. Y en sexto lugar, ambos fueron aborrecidos por los hombres pecadores. Israel murmuró del maná, se quejó del maná, menospreció el maná. Hermanos, Jesucristo de igual manera, tristemente, es rechazado como el pan de vida por los pecadores. Es menospreciado por aquellos que no le conocen. Así que estas son algunas de las formas en que el maná y Cristo son similares. Pero ahora veamos las diferencias. Porque el maná era menor que Jesús. Jesús es el verdadero y mejor maná. Primero, el maná, de nuevo, era para el cuerpo, pero Cristo es el alimento para el alma. Hay una gran diferencia en esto. Segundo, el maná se echaba a perder si se guardaba más de un día, ¿recuerdan? Pero Jesucristo sostiene a los creyentes para siempre. Él permanece para siempre. En tercer lugar, como el Señor les dice a estos judíos, los que comían el maná murieron de todos modos. Todos los que comieron el maná en el pasado murieron. Pero los que comen el pan de vida que es Jesucristo viven para siempre. En cuarto lugar, el maná del desierto solo era para los judíos. Pero el pan de vida, hermanos, es para todo el mundo. Para aquellos que crean, de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación. Y quinto, el maná almacenado en el santuario. ¿Recuerdan que ese maná fue puesto en el arca de la alianza? El maná almacenado ahí pereció, acabó por perecer. Pero nuestro maná celestial, el Señor Jesucristo, Él permanece para siempre en ese lugar santo del cielo. Así que con esto podemos ver, hermanos, que Cristo es el verdadero y mejor maná. Es lo que el Señor Jesús les está enseñando a estos judíos. Y es por ello que Cristo insta a sus oyentes a que coman de Él. Y lo repite una y otra vez. Les dice que pongan su fe en Él, porque a diferencia del pan en el desierto, todos los que coman de Él vivirán para siempre. Y es por eso que Apocalipsis 2:17 puede decir: al que venciere, daré a comer del maná escondido. Cristo será para los creyentes su vida, su sustento y su deleite por la eternidad. Cristo es para nosotros eso, hermanos, el verdadero alimento que nos da vida, que nos sustenta y aún en quien podemos deleitarnos por la eternidad. Al que venciere, Dios dará el maná, el verdadero maná, para poder disfrutar de él para siempre, hermanos.
Juan 6, versículo 51. Continuemos, hermanos. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aquí el Señor es más específico sobre lo que quiere decir con ser el pan de vida. Él dice aquí, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Hermanos, en este versículo 51 tenemos el Evangelio. Tenemos el Evangelio de una manera metafórica y resumida. El Señor Jesús aquí nos dice que Él dará su carne. Y esa palabra carne, hermanos, en el original, se refiere a su humanidad física. Y Él les está diciendo, yo soy el pan de vida. Yo voy a dar mi carne. Yo voy a morir en una cruz para darles vida. Vean cómo hay aquí una muerte sustitutiva. Yo voy a morir por ustedes. Yo voy a morir para que ustedes tengan vida. Hermanos, ¿recuerdan la semana pasada cuando meditábamos en el capítulo 17 de Levítico? Les decía, hermanos, imaginemos esa imagen tan nítida que tenían los adoradores en aquel entonces, cuando llevaban a sus animales para el sacrificio, cuando tomaban el cuchillo y degollaban al animal y la sangre comenzaba a esparcirse por todo el animal y por todo el propiciatorio. Y yo les decía, hermanos, imaginen esa imagen, estar ahí. ¿Qué pasaba por la mente de ese adorador? Alguien inocente está pagando lo que yo debería pagar. Alguien inocente, una vida inocente está muriendo para que yo no muera, para que yo pueda tener vida, para que yo pueda tener perdón. Hermanos, esos sacrificios son un tipo de algo que venía, anunciaban ese perfecto sacrificio de Cristo en la cruz. Y si el pensar, hermanos, en esa imagen del adorador con el animal derramando su sangre, una vida inocente por una vida culpable, si pensar en eso, hermanos, nos estremece, ¿cuánto más el pensar que el Hijo de Dios, la segunda persona de la divinidad, el Cordero de Dios sin mancha y sin contaminación, derramó su sangre por nosotros, hermanos? ¿Cuánto más debe estremecernos? ¿Cuánto más debe movernos el pensar en esa imagen? Una vida inocente, la vida perfecta de Cristo, sin mancha y sin contaminación, dada por nosotros. El Cordero de Dios derramando su sangre inocente por viles pecadores como nosotros, para darnos vida, para darnos el perdón de todos nuestros pecados. Querido amigo que estás sin Cristo, yo te animo a que por la fe tú puedas mirar
a Cristo derramando su sangre para el perdón de pecados. El pan que yo daré, les dice Cristo a estos judíos, es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Su muerte, está diciendo el Señor Jesús, va a traer vida a muchos, no solo a la nación judía, sino a todos los pueblos. Y esa muerte es una muerte corporal, una muerte real. Así que Jesús está diciendo aquí que por su muerte la vida vendrá al mundo. Es decir, la vida vendrá a gente de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Porque Él es el pan de vida. Ahora, déjenme darles aquí una aplicación de esta primera parte, una aplicación. Y voy a reiterar esto constantemente, hermanos, porque el Señor Jesús lo hizo y porque sé que este es el punto principal de la enseñanza del Señor Jesús a esos judíos. Si quieres obtener la vida eterna, debes comer el pan de vida. Bueno, pastor, ¿y qué significa eso? Significa tomar al Señor Jesús por medio de la fe. Significa apropiarse activamente de Él por medio de la fe. Mira, amigo, escucha esto. Si quieres ser salvo, no basta con saber que el Señor Jesús vivió, murió y resucitó y que enseñó ciertas cosas. Ni siquiera basta con creer que esas cosas que Él enseñó son reales. Sí, por supuesto, es necesario que creas esas cosas. Pero eso no es todo lo que tú necesitas para la vida eterna. La fe salvadora es mucho más que conocer los hechos del Señor Jesús y es mucho más que estar de acuerdo con sus palabras. Tú debes confiar en Cristo. Tú debes decir por fe que tú eres de Él y que Él es tuyo. Tu mano vacía de fe debe extenderse y debe tomar a Cristo y llevarlo a tu alma hambrienta. Tú puedes saber que el alimento es bueno, que el alimento nutre, que el alimento te va a saciar, pero si tú no comes de él, no va a pasar nada. Tú debes comer ese alimento para saciarte. Y de la misma manera, no basta con que estés de acuerdo con las palabras del Señor Jesús, no basta con que sepas que Él murió y resucitó, no basta con saber que Él puede salvarte, necesitas comer de Él. Debes alimentarte de Él, debes tomarlo a Él por medio de la fe, debes tomarlo como tuyo. Eso es lo que el Señor Jesús está enseñando cuando dice, coman mi carne, beban mi sangre. Está diciendo, crean en mí, tomen de mí por medio de la fe. Así que, amigo, no te detengas en el asentimiento mental al Evangelio. No te detengas ahí. Cuando escuches el Evangelio, no digas simplemente, es un hecho, lo creo, estoy de acuerdo con él. Lo que necesitas decir es un hecho, estoy de acuerdo con él y lo quiero y lo tomo para mí. Creo en él
confío en Él y Él se convierte en mío y yo suyo. Escucha nuevamente Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Eso es lo que necesitas hacer, tomar de Él, comer de Él, creer en Él para que tengas vida eterna. Punto número 2. No comer ni beber de Cristo conduce a la muerte espiritual. Aquí el versículo 52, hermanos, nos informa que al escuchar las palabras de Cristo, los judíos comenzaron a tener una fuerte disputa entre ellos. Dice Juan 6:52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Los judíos dejaron de debatir con Cristo y comenzaron a contender entre ellos al escuchar esas palabras. No podían ponerse de acuerdo sobre lo que el Señor Jesús quería decir cuando dijo que su carne era el pan que debía comerse para tener la vida eterna. Ellos quizás se preguntaban, ¿cómo puede un hombre dar su carne para ser comida? Los judíos debieron haberse sentido ofendidos, escandalizados, dada su cuidadosa manera de alimentarse, cuidando esa ley alimentaria mosaica. Ellos debieron escandalizarse de esas palabras de Cristo. Porque por un lado, si pensaban de una forma literal, era para escandalizarse con toda razón. Y por otro lado, si pensaban en sus palabras de una forma figurativa, no tenían el entendimiento para alcanzar a ver lo que el Señor Jesús quería decir. Ellos eran espiritualmente torpes, pero yo creo, como muchos comentaristas, que no eran tan torpes como para pensar que el Señor Jesús estaba enseñando el canibalismo. Pero si estaba hablando el Señor Jesús en una forma figurada, en un sentido figurado, ¿qué quería decir? Ellos no podían entenderlo. Pero el problema, hermanos, no está en las palabras del Señor Jesús. El problema no está en la metáfora que el Señor Jesús está utilizando con ellos. El problema está en su incapacidad para entender. Como dice Pablo a los Corintios en su primer carta, en el capítulo 2, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿No pasó lo mismo con Nicodemo? ¿Recuerdan? ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo? ¿Tendrá que meterse nuevamente en el vientre de su madre para vivir, para nacer nuevamente? ¿Recuerdan a la samaritana cuando el Señor Jesús le habla de ese manantial, de esa agua de vida que brota para vida eterna? ¿Qué respondió la mujer? Sí, dame de esa agua para que ya no venga a sacarla del pozo. Lo habían entendido literalmente. No habían entendido el significado espiritual de las palabras de Cristo. Entonces estos judíos, contendiendo entre sí, escandalizados, preguntándose, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Y la respuesta del Señor es, versículo 53, Jesús les dijo, de cierto os digo,
Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Los judíos no entienden, están consternados de las palabras de Cristo, y el Señor Jesús, en lugar de poner otra metáfora o hablar de una forma más ligera para ellos, amplía su idea, amplía su metáfora, su afirmación de ser el pan de vida, y les dice: amén, amén, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Aún el Señor añade: y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Imaginen a estos judíos, si no podían entender el significado de comer su carne, y ahora el Señor les dice: y bebéis su sangre. Imaginen sus luchas mentales. ¿Estará hablando de comer su cuerpo físico? No, eso no puede ser. O tal vez sí. ¿A qué se refiere? ¿Qué está diciendo? Y esto nos lleva, hermanos, a la aplicación de este versículo. Hermanos, por muy ignorantes, espiritualmente hablando, que fueran estos judíos, repito, la mayoría de los comentaristas no creen que entendieran las palabras de Jesús de una manera estrictamente literal. Y sin embargo, hermanos, hay quienes, llamándose cristianos, hablando particularmente de los católicos romanos, ellos abogan por comer la carne física de Jesús. Ellos dicen que el pan en la cena del Señor, en lo que ellos llaman la Eucaristía, que el pan se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo, física y literalmente, y que el vino se convierte física y literalmente en su sangre. Y peor aún, ellos dicen que, o creen que esto es parte de cómo obtienen la salvación, ingiriendo la humanidad física de Jesús. Hermanos, eso es mera superstición. Ellos son supersticiosos al creer en estas barbaridades, en estas cosas. ¿Qué ajeno está esto al significado del Señor Jesús aquí, de la enseñanza del Señor Jesús aquí? El Señor Jesús está diciendo: coman de mí, que como dijimos es un sinónimo de crean en mí. Crean en mí por medio de la fe. Qué ajeno, hermanos, está esto que practican los católicos romanos. Qué ajeno está el significado de la enseñanza de Cristo y a la doctrina de la salvación solo por fe y solo por gracia. Y como los reformadores les gustaba decir constantemente, eso es repugnante al sentido común. Es repugnante para el sentido común esa práctica. Hermanos, todos sabemos que lo que está aquí en esta mesa es pan y vino. No es carne y sangre. Nuestros ojos no nos engañan, hermanos. Es pan y es vino. Eso es lo que hay ahí. Y esto es muy importante, hermanos, porque no solamente los reformadores, sino creyentes a lo largo de toda la historia de la iglesia,
han dicho que la administración correcta de los sacramentos es una marca distintiva de una iglesia verdadera. ¿Qué es lo contrario? Que quienes no hacen un correcto uso de los sacramentos no son una iglesia verdadera. La iglesia verdadera tiene distintivos, como la predicación fiel de la palabra, como la disciplina eclesiástica, pero también el uso correcto, la administración correcta de los sacramentos, del bautismo y de la cena del Señor. Por eso es tan importante, hermanos, que se huya de quienes hacen esas prácticas terribles, contrarias a las Escrituras. Porque quien practica esas cosas no bíblicas, sino supersticiosas, está en un lugar que no es la iglesia del Señor, no es la iglesia verdadera. Número 3, hermanos, vamos a nuestro tercer punto. Come y bebe de Cristo por la fe y tendrás vida eterna. Nuevamente, hermanos, a pesar de que esa audiencia judía se confunde con el lenguaje que el Señor está utilizando, el Señor Jesús no lo cambia, no se retracta, no lo suaviza. Incluso lo hace más específico, lo hace más gráfico, más significativo. Y dice Juan 6, versículos del 54 al 59. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Así que los judíos, vemos, se ofendieron por su lenguaje, se escandalizaron por sus palabras, y el Señor ahora añade: y bebe mi sangre. Por supuesto, hermanos, el propósito del Señor Jesucristo no era aumentar su horror. El Señor Jesús estaba explicándoles de una manera misericordiosa a estos judíos que dar su vida por el mundo implicaría el derramamiento de su sangre y la muerte de su cuerpo. Misericordiosamente, hermanos, el Señor Jesús los está llevando a lo que pasaría quizá un año más tarde en esa cruz del Calvario. Les está llevando a mirar que Él iba a morir verdaderamente y que iba a derramar su sangre para poder dar vida a los hombres. Y esta verdad, hermanos y amigos, esta verdad debe ser recibida por la fe. No solo debe ser creída exteriormente, sino debe ser recibida interiormente por la fe. La obra de vida y muerte de Cristo en su cuerpo humano deben ser creídos y recibidos para que un hombre pueda ser salvo, para que un hombre pueda tener la vida eterna. Y hemos visto, hermanos, cómo esta metáfora del pan de vida que el Señor ha estado utilizando en esta conversación, cómo va en aumento, cómo cada vez es más específica. Empezó en el versículo 33, cuando el Señor les dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al hombre.
Y luego el pan, especifica el Señor Jesucristo, es su carne, es su humanidad, como dice en el versículo 51. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y ahora, hermanos, la muerte se explica más a fondo como la muerte de su sangre, perdón, de su carne y el derramamiento de su sangre en los versículos 53 y 54. Aquí el Señor les dice: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cómo el Señor, hermanos, enfatiza esto? Los judíos consternados, y la respuesta del Señor es ahora más amplia: deben comer mi carne y beber mi sangre. Ahora, hermanos, para recordar, esto debe entenderse como una metáfora. De hecho, a lo largo de esta conversación entre Cristo y esos judíos, el Señor Jesús ha usado muchas metáforas. Casi toda esa conversación trata de metáforas. El Señor les dijo, yo soy el pan de vida. No se refiere a que el Señor Jesús sea literalmente un pan horneado, ¿verdad? Cuando el Señor les dice, todo aquel que ve al Hijo tiene vida eterna, no significa que mirar al Señor Jesús físicamente es lo que nos va a salvar. Cuando el Señor dice, ninguno puede venir a mí, acudir físicamente a Cristo no es lo que nos va a salvar. Son metáforas que está utilizando el Señor. Y esta frase, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, es una metáfora más. Es un sinónimo de lo anterior, de venir a Él, de creer en Él, de mirar al Hijo. Cristo no está exigiendo una especie de canibalismo religioso. Lo que exige el Señor Jesús es que su obra en la cruz, donde Él iba a morir y a derramar su sangre, debe ser creída y aplicada por la fe. Ese es el punto de la enseñanza de Cristo. En la carne de Cristo está la redención del hombre. Dice en Romanos 8:3, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Por eso, hermanos, para lograr nuestra redención, para lograr la redención del pueblo elegido de Dios, era necesario que el Hijo de Dios descendiera del cielo y se encarnara. El Hijo de Dios tuvo que tomar un cuerpo para vivir, morir y resucitar por su pueblo elegido, conforme al plan eterno de redención. En su humanidad, hermanos, el Señor Jesús se ofreció en sacrificio para poder expiar los pecados del hombre, a fin de darnos vida, a fin de darnos salvación. Y nosotros obtenemos esos beneficios de la muerte de Cristo solo a través de la fe. Este es el comer espiritual de Cristo. Esto es lo que nos enseñan estos versículos. Si estamos en la fe, si hemos
comido de Cristo, si hemos comido su carne, si hemos bebido su sangre, Él está en nosotros y nosotros en Él. Mira lo que dijo Pablo en Gálatas 2:20. Él dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo, ¿dónde? En mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿cómo lo vivo? Dice Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vemos aquí, hermanos, que la fe está al principio, la fe está en medio y la fe está al final. Sola fe, sola fide. John Hill lo resume de esta manera cuando dijo: el pan celestial es dos cosas, es vivificante para el alma y fortalece el alma. En otras palabras, hermanos, cuando tomamos a Cristo por primera vez, es cuando comenzamos a tener vida espiritual. ¿Y cómo nos sostenemos en nuestra vida cristiana? Comiendo de Él, bebiendo de sus delicias. Y dice ahora, hermanos, en el versículo 57, Juan 6:57, dice aquí: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Comenzamos a tener vida espiritual al comer de Él, pero también vivimos en esta vida cristiana comiendo de Él. Y luego dice en el versículo, un versículo antes, en el versículo 56, dice: permanecemos, que permanecemos en Él y Él permanece en nosotros. Hermanos, aquí vemos que por la fe hay una vida unida, hay una vida compartida entre nosotros y Cristo. Y esto, hermanos, va a continuar porque Él ha repetido constantemente esta promesa que Él nos resucitará en el día postrero. Él repetidamente nos asegura esto, hermanos, que Él nos resucitará en el día postrero. Ahora bien, todo esto significa entonces que no hay otros panes que podamos comer, que no hay otras fuentes de vida o de sustento que debamos consumir, que no hay otras muertes expiatorias, que no hay otras sangres derramadas. El Señor Jesús dice en el versículo 55, porque mi carne, solo su carne es verdadera comida. Y mi sangre, solo su sangre es verdadera bebida. Solo Cristo es el verdadero alimento espiritual que da vida a los hombres. No hay más. Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro alimento en quien podamos ser salvos. Él es la única fuente de gracia salvadora y Él satisface las necesidades más profundas de la vida de cada persona. Y esto nos lleva a tres aplicaciones finales de este texto que acabamos de estudiar. La primera aplicación es: hermanos, tengamos ánimo porque la fe salvadora obtiene la vida eterna. Esta es una promesa repetida del Señor Jesús en este pasaje, hermanos. Él nos asegura que la fe en Él, que esa fe que Él nos ha dado por gracia, va a vencer todos los obstáculos de esta vida.
incluso nuestros propios pecados y debilidades. Él nos garantiza eso, hermanos. La fe salvadora obtiene la vida eterna. Si tú has creído verdaderamente en el Hijo de Dios, si has comido su carne, si has bebido su sangre, tienes vida eterna y vas a perseverar hasta el fin. Y esa fe va a vencer cualquier obstáculo, cualquier prueba, cualquier dificultad, y nos va a llevar hasta la gloriosa plenitud de la vida eterna. Y esto es posible porque Cristo dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Su vida permanecerá en nosotros, hermanos, obrando en nosotros, alimentando y sosteniéndonos hasta el final, porque Él también dijo: el que come de este pan vivirá eternamente. Así que descansemos en ello, hermanos. Es una promesa del Señor. Si hemos confiado en Él como nuestro Salvador, si hemos descansado en su sacrificio en la cruz, si hemos venido a Él en arrepentimiento y fe, tenemos asegurada la vida eterna. Nadie nos arrebatará de la mano del Padre, porque Cristo permanece en nosotros. Lo hemos tomado por la fe, por gracia, y Él permanecerá con nosotros. Él nos asegura que nos resucitará en la vida venidera, y como dice en Apocalipsis, cuando estemos en la gloria podemos seguir bebiendo y comiendo de Él. En segundo lugar, querido amigo que estás sin Cristo, si tienes hambre espiritual, acude a Él, ve a Él. Él hace esta invitación a todos: vengan a mí, coman de mí, beban de mí. Así que esta aplicación es para ti, amigo que estás sin Cristo. Come su carne y bebe su sangre. Descansa en lo que Cristo ha hecho en su vida, en su muerte, en su resurrección, para salvar a los pecadores. Renuncia ya a tu antigua vida, renuncia a tu pecado y pídele al Señor que te dé vida. Y si no lo haces, amigo, morirás eternamente. Debes prestar atención a estas palabras de Cristo. Es lo más importante que puedas escuchar en toda tu vida. Si no comes su carne y bebes su sangre, morirás. Por eso el título de la predicación: si no crees en Él, perecerás. Pero Él te está diciendo: come de mí, crean en mí. Así que hazlo, amigo. Nuevamente, no basta con que seas un simpatizante de Cristo, no basta con que creas lo que Él dijo, debes tomarlo a Él por medio de la fe. Descansar completamente tu salvación en Él. Y hermanos, que por gracia estamos en Cristo, como les decía en la mañana al comenzar el culto de adoración, cuando alguien ha comido de Él, ahora tiene un hambre y una sed de justicia, tiene un hambre de Cristo, anhelamos a Cristo, queremos de Él, queremos ser saciados por Él. Y te recuerdo esta promesa:
Jesús dijo en el versículo 35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hermanos, el Señor ha dado los medios, ha designado medios para que nosotros podamos ser saciados de Cristo. Acude a Él en oración todos los días, en todo momento, en la mañana, en la tarde, en la noche. Confiesa tu hambre de Él. Toma de su almacén infinito de gracia y toma lo que tú quieras de Él. ¿Tienes hambre de Cristo, hermano? ¿Porque has comido ya de Él? Toma de Él. Ora a Él todos los días. ¿Tienes hambre de Él? Lee tu Biblia todos los días. Estudia las Escrituras y come del delicioso alimento que está aquí. Deleítate en estos verdes pastos frescos de su palabra. Come de Cristo, bebe de Cristo, sáciate de Cristo. Y especialmente, querido hermano, ve a cada ocasión de adoración pública que puedas, para que bebas de la vida de Cristo y de los medios de gracia ordenados por Él. Lo que les decía en la mañana a modo de exhortación. Hermano, si tienes hambre de Cristo, estás dejando pasar muchas cosas en las que Él ha prometido bendecirnos y saciarnos de Él. Cada vez que faltas al día del Señor, estás perdiendo la gran bendición de comer ese alimento espiritual, de saciarte en Él, en su palabra, en la oración, en la comunión. Si tienes la oportunidad de reunirte los miércoles en la reunión de oración, no la desprecies. Porque la oración es un medio de gracia. Si tienes no voy a decir si tienes la oportunidad, porque todos aquí tenemos la oportunidad de llegar temprano los domingos. Es el día del Señor. Empezamos a las 10, no empezamos a las 7, como para que alguien diga, es que no hay transporte a esa hora, hermano. Empezamos a las 10. Por más lejos que alguien viva, que esté aquí, creo que no hace más de 3 horas de los que se reúnen aquí. Hermano, velo de esta manera. A través de los estudios, porque finalmente estudiamos la palabra, a través de la comunión, hermano, de esto estamos siendo saciados cada semana. En cada reunión pública de adoración estamos siendo saciados, alimentados. Si alguien se presentara delante de ti y te dijera, mira, este es un alimento espiritual que va a saciar tu alma hambrienta, ¿tú le harías así? ¿Lo rechazarías? ¿Lo tendrías en poco? ¿O lo tomarías y lo comerías? Así podemos caer en menospreciar las reuniones de la iglesia. Así que el Señor nos dé gracia, hermanos, para meditar en estas cosas. Tenemos el precioso deleite, hermanos, de poder estar aquí, de disfrutar de su palabra. Y qué bendición es eso, hermanos, para nuestras almas.
Y en tercer lugar y último, y aquí nos adentramos ya, hermanos, a la cena del Señor. Esta aplicación la hago y con el fin de poder participar enseguida de la cena del Señor. Hermanos, recordemos que la muerte de Cristo es la realidad a la que apuntaba el maná y es la realidad a la que apunta la cena del Señor. Como les dije al principio, este pasaje que estudiamos no trata directamente de la cena del Señor, no lo hace, pero eso no significa que haya una aplicación. Hay una aplicación muy obvia aquí. Jesucristo es el pan que da vida por su muerte en la cruz. Por lo tanto, Él es el alimento espiritual al que apuntaba el maná y es el alimento espiritual al que apunta la cena. Los elementos no son el verdadero alimento, no son la verdadera comida. La persona y la obra de Cristo sí lo son. La gracia que recibimos al participar de la cena del Señor, hermanos, esa gracia que fortalece nuestra alma, no está en los elementos físicos, no está en ese pan, no está en ese jugo que tomamos. Está en Cristo. Y Él está espiritualmente presente, no físicamente, espiritualmente presente cuando participamos de la cena. Él es el verdadero alimento espiritual que da vida. Así que, hermanos, estos versículos que hemos estudiado nos enseñan eso, que Él es el verdadero significado de la cena que se encuentra en su muerte corporal, el pan, y en el derramamiento de su sangre, el vino. Así que, hermanos, oremos al Señor, demos gracias por su palabra y por permitirnos participar de esta cena. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra.